esa cuestión 186, artículo 4, Santo Tomás se pregunta si se requiere, así como antes se ha preguntado, si se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso, ahora se pregunta si se requiere la continencia perfecta para la perfección propia del estado religioso. De modo todavía más llamativo que respecto a la pobreza, empieza presentando una serie de objeciones que parecerían indicar que no se requiere la continencia perfecta para la perfección del estado religioso. El primer escollo, el primer argumento es muy lógico si nos ponemos a ver. Porque los que más perfectamente han seguido a Cristo son los apóstoles y no practicaron la continencia perfecta. Por lo menos de San Pedro, como poco, sabemos que tenía suegra. Y después el primer modelo de perfección que se nos propone en la Biblia, bueno, después no, antes, pero los apóstoles están en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Pero en cuanto a los patriarcas, que son los siguientes, recordemos las letanías lauretanas: Regina Apostolorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Confessorum, Martyrum, Confessorum y Virginum. Va por orden, lo mismo que el breviario va por orden, pero en el breviario no hay patriarcas ni profetas. Bueno, pues en el número 1 de la santidad están los patriarcas. En el número 1 de los patriarcas está Abraham, nuestro padre en la fe. Y a Abraham le dice Yahvé en el Génesis, capítulo 17, algo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros cada día y cada minuto, ojalá le escuchásemos. Y ese algo es el programa perfecto de toda santidad, el que engloba todo en 2 palabras, cumpliendo lo cual no tendríamos que examinarnos de nada más. Ya están adivinando cuál es ese mandato: anda en mi presencia y serás perfecto. Esto es lo que dice Dios nuestro Señor a nuestro padre en la fe, Abraham. Génesis 17:1. Otros traducen: anda en mi presencia y no pecarás. Pero esto es en plan negativo, en plan reductivo, en plan minimalista. Una cosa es no pecar, que es más o menos, lo que tratamos de hacer todos. Digo más o menos porque de los pecados veniales nos guardamos muy mal, si es que nos guardamos. Nos guardamos de lo aparatoso, de lo que avergüenza, de lo que... Pero bueno, más o menos, donde decimos pecado, nos salta la alarma. Pero eso es en negativo, pero en positivo cambia totalmente. Anda en mi presencia y serás perfecto. De manera que la presencia de Dios es la virtud que lo engloba todo. Y si nos examinásemos de ella, que es tanto como decir examinarse del silencio, del espíritu de recogimiento, de una memoria purificada, de un corazón libre, de una afectividad equilibrada. Todo eso quiere decir presencia de Dios. No que yo me acuerde de que Dios me está mirando. Eso es una cosa muy simple. Eso es un ejercicio un poco tirando a infantil de la imaginación. Bueno, será provechoso en muchos casos. Pero si yo pienso que Dios me está mirando y después yo no me estoy mirando, pues puedo hacer el ridículo en muchas cosas con eso de que Dios me está mirando. La vida de presencia de Dios es el dominio propio, es tener el alma en las propias manos, dice el Salmo. Tengo el alma en mis manos.
La vida de presencia de Dios es la madurez espiritual y esto lo saborean las almas amantes del silencio, como dice Fray Juan de los Ángeles, no sé si es en la conquista del reino de Dios o en los triunfos del amor de Dios. Son dos obras preciosas de ese franciscano del siglo XVI, como tantos que hubo, autores espirituales, los grandes en el siglo XVI, antes que surgiera la escuela carmelitana, que luego los desbancó a todos. Ya Santa Teresa sola ya podía con todos, como que pudo con todos, porque ella aprendió de los franciscanos, pero luego ya le dijo, no, vosotros os quedáis a la mitad de camino, porque no parecían discípulos de San Francisco. Osuna y todos estos, grandes, grandísimos, pero decían, cuando el alma llega a un estado ya de perfección en la contemplación, abandone todo lo corpóreo. En eso entra también la humanidad de Cristo. Y dice Santa Teresa, pero ¿cómo me dicen esto? Si a San Francisco, a San Antonio, yo he mirado la vida de grandes contemplativos y se ve San Francisco por las llagas, San Antonio por el niño, Santa Catalina, la vida de los grandes contemplativos no abandonan nunca la humanidad de Cristo. Bueno, pero eran grandes maestros espirituales y Fray Juan de los Ángeles, que además tienen un castellano delicioso, pues dice, el alma que ama el silencio sabe a qué sabe Dios, sabe a qué sabe Dios, está acostumbrada al sabor, al paladeo, al gusto de Dios, está connaturalizada, familiarizada, ambientada con Dios porque vive en el perfume, en el ambiente, en el aroma, en la fragancia de Dios. Bueno, pues ahí está todo. En la presencia de Dios está todo. Anda en mi presencia y serás perfecto. Entonces, Abraham no era continente. Estaba casado con Sara. Y no es preciso que la copia supere al modelo, dice Santo Tomás. Si nuestro modelo es Abraham en esto de la perfección, no es lógico pensar que hará falta la continencia para la vida religiosa. Además, hay muchas almas que pueden ser muy religiosas, vivir mucho la virtud de la religión, y de hecho las hay, estando casadas, por tanto, la continencia no es conditio sine qua non. Ahora bien, por otra parte, en 2 Corintios 7:1 dice San Pablo, purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y de nuestro espíritu, perfeccionando la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos en la carne y en el espíritu. Ahora bien, la pureza de la carne y del espíritu se conserva mediante la continencia, porque también dice San Pablo en la epístola a los Corintios, pero no la segunda, sino la primera, también en el capítulo 7, también dice ahí, la mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y espíritu. Entonces ya empieza a cambiar el panorama, porque parece que sí haría falta la continencia en vista de la libertad, no solo del tiempo, no solo de las actividades o preocupaciones u obligaciones, sino de la libertad del corazón. Y ahora razona Santo Tomás. El estado religioso exige prescindir de las cosas que impiden al hombre dedicarse enteramente al servicio de Dios. Lo hemos repetido de muchas formas. Esta es la vida religiosa. Quitar impedimentos, eliminar obstáculos, correr por el camino de los mandatos del Señor, sin piedras que me hagan tropezar, aunque después están las piedras de mi condición humana y de la convivencia. Pero eso es aparte. Pero ya en lo, digamos así, en lo grueso, en lo llamativo, en lo importante,
he desbrozado el camino o me lo he encontrado desbrozado porque Dios me ha llamado a él. Entonces, el ejercicio de la potencia sexual impide al alma entregarse totalmente al servicio de Dios, dice Santo Tomás, primero porque se aumenta la concupiscencia y entonces en el alma se desdibuja un poco esa intención recta, perfecta de tender hacia Dios. En los Soliloquios, que es otra obra de San Agustín, él dice: me doy cuenta de que no hay nada que más arroje al alma de su trono que las seducciones de una mujer y el contacto corporal. Las seducciones de una mujer. ¿Qué hacen? Entiéndase como una imagen que quiere decir el contacto conyugal que luego dice San Agustín, porque además él tenía experiencia de lo que era no ser casto. ¿Y qué hace eso? Arroja al alma de su trono. O sea, la descentra, la descoloca, le divide el corazón. Por eso hablamos, al hablar de castidad virginal, de corazón indiviso, de corazón entero, de corazón libre. Por lo tanto, dos motivos que hacen que el uso de la potencia sexual trastoque las cosas en el servicio de Dios. Primero, acrecienta la concupiscencia. Segundo, al hombre le vienen una serie de cuidados por tener que atender al hogar y a gobernar a su mujer y a sus hijos y procurarles los bienes temporales. Por eso dice San Pablo en esa primera epístola a los Corintios: el casado ha de cuidar de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Porque lo mismo que sería ilógico, absurdo, un religioso, una religiosa que no fuese casto en su mente, también es una cosa fuera de lugar, un casado, una casada que no esté en su mente en las cosas de su hogar, del esposo, de la esposa, de los hijos. Entonces, viene a concluir Santo Tomás que, ya lo ha explicado, como la vida religiosa es haber eliminado los obstáculos y la no continencia supone un doble obstáculo. Primero, la concupiscencia y segundo, el tiempo que no está libre, pues de ello resulta que para la perfección del estado religioso, lo mismo que se requiere la pobreza voluntaria, porque el no ser pobre es tener la mente y el corazón y el tiempo lleno de ocupaciones que no son Dios, también se requiere la continencia perpetua. Y, por tanto, es un error doctrinal comparar, equiparar, igualar el matrimonio con la virginidad. Una cosa es que se diga, en todos los estados se puede servir a Dios, pues claro, estaría bien que en ciertos estados no se pudiera servir a Dios. Entonces Dios tendría que dar a todos vocación religiosa, porque de lo contrario sería injusto. Si Dios estuviera a algunos condenándolos a un estado en el que no puede servirle, sería injusto. Por supuesto que en todos los estados se puede servir a Dios. Por supuesto que a quien se ha llamado al matrimonio, el estado del matrimonio, que como dice el Concilio de Trento es remedium concupiscentiae, para remediar la concupiscencia, por eso dice San Pablo, más vale casarse que abrazarse, pues el estado de matrimonio, para al que Dios le llame ahí y viva rectamente, y viva, que también hay que vivir la castidad matrimonial, pues entonces el estado del matrimonio es un estado santo y mira a criar hijos para el cielo. Y ahí tenemos matrimonios canonizados
como los padres de Santa Teresita o San Isidro y su mujer, o tantos que a lo mejor él o ella no están canonizados, pero fueron iguales de santos. Empezando porque tenían que aguantar al otro, que aguantar un santo al lado también requiere mucha santidad. Y entonces todos esos matrimonios de los reyes antiguos y la gente, pues claro, ella también era santa, no cabe duda. Y otras veces ella o él pues eran un cilicio que ayudaba a que el otro fuera santo, depende. Bueno, pero es un estado santo, pero no es un estado santo y por eso son iguales todos los estados, no. El matrimonio es un estado santo, pero la virginidad es un estado más santo. Claro, en igualdad de condiciones, la virginidad es un estado más santo, porque es un amor de predilección y porque Dios pide el corazón indiviso y porque es un seguimiento perfecto. Entonces el llamado a la virginidad, mira como de segunda división al llamado al matrimonio, no, porque cada uno está en lo que tiene que estar. Pero yo, que seguramente valgo menos, y por eso mismo de que valgo menos, pues el Señor me ha querido más, o en fin, el Señor ama a cada uno como quiere y predestina a cada uno según su voluntad soberana y libérrima. Y entonces no se puede equiparar el matrimonio a la virginidad. Hay una encíclica preciosa. También di yo una plática sobre ella, a ver si la recupero por ahí, de Pío XI, tiene 2 encíclicas. Una Casti Connubii sobre el matrimonio, maravillosa. Y otra, un deleite sobre la virginidad, la Sacra Virginitas. Y lo mejor que se ha escrito, un documento magisterial. ¿Cómo eran entonces las encíclicas? Bastante breves y fáciles de leer. Y ahora se busca todo en internet. Sacra Virginitas. Bueno, pues, ¿por qué la virginidad? Santo Tomás habla más bien de continencia. A mí me gusta hablar de virginidad porque es un concepto positivo. Positivo. Lo mismo que antes decíamos, no pecarás, negativo. Serás perfecto, positivo. Continencia, te contendrás, te aguantarás, te privarás. Virginidad, te darás, te entregarás, te enamorarás. Concepto positivo. Pues, ¿por qué dice Santo Tomás concluyendo y desmontando las aparentes negativas que daba al principio, que para la perfección del estado religioso es necesaria Claro, dice la continencia porque puede haber una religiosa muy perfecta que no sea perpetuamente virgen porque sea viuda o lo que sea. Entonces, por eso se habla así. Pero hay virginidades que yo tengo al menos esta teoría un poco peregrina y discutible, pero a mí me sirve. Y con ella creo que he tranquilizado y he dado luz a algunas almas a quienes estos temas angustian un poco. En muchos casos, Dios nuestro Señor, yo estoy convencido, regenera la virginidad, la restaura, la repristina, que diría un italiano, la rehace. Pero bueno, Santo Tomás habla de continencia, no me voy a ir por ese vericueto. ¿Y por qué es necesaria para la perfección del estado religioso? Porque Cristo no solo introdujo la perfección de la pobreza, o sea, Cristo transformó la pobreza. De ser la pobreza algo vitando significa que se ha de evitar. De ser la pobreza algo enojoso, algo que realmente es un incordio, que es un fastidio, pues ahora resulta que viene Cristo y la transforma en lo que luego descubrió nuestro Padre San Francisco, en la dama pobreza, la altísima pobreza. Algo tan bajo, tan vil, tan oprobioso, tan despreciable y tan poco acreedor de prestigio y de consideración social como la pobreza. Pues viene Cristo y, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos con su pobreza, para que los pobres entren en el cielo como reyes. Francisco, pobre y humilde, penetra rico en el cielo. De manera que Cristo ha
redimensionado la pobreza y también la continencia, porque la continencia, más bien la esterilidad, el no dejar prole, pues era un baldón. Era un baldón, y lo de una consagración virginal en el Antiguo Testamento no se entendía tan bien, Por eso nuestra Madre Inmaculada fue muy libre y muy original. El propósito de María de ser virgen era algo muy raro entonces, muy raro y como un poquito rebelde, como salirse de lo establecido. Si hoy, fíjese, se ha corrido el mundo, se sigue viendo raro una mujer que haga lo más inteligente que puede hacer una mujer, que es renunciar al matrimonio. Lo más grande que puede hacer una mujer es ser madre, lo más bonito. Pero yo creo que todavía es un poquito más inteligente renunciar al matrimonio, porque dice Santa Teresa, mirad que daréis con un hombre que os acaba la vida y quizá también el alma. Solo creo que hay una cosa más inteligente que el hecho de que una mujer renuncie al matrimonio, y es que renuncie al matrimonio un hombre. Eso es más inteligente. Pero, bueno, pues, ¿qué pasa? Que Jesús redimensiona esto y lo que era un baldón, pues lo convierte en una corona de gloria, porque el primero que lo vive es Él, Jesucristo virgen, y inaugura la perfección de la continencia al decir en Mateo 19:12, hay eunucos que se han hecho así por el reino de los cielos. Y añade, el que pueda entender, que entienda. Y para no quitar a nadie la esperanza de la perfección, recibe en el estado religioso, podríamos decir, a los que ya encontró que estaban casados, porque exigirles que dejaran a sus mujeres hubiera sido injusto, como tampoco exigió a nadie que dejaran sus riquezas. Pensemos exigió, por ejemplo, al que no tenía ya un estado establecido como el joven rico, pero pensemos en Nicodemo, en Arimatea, en tantos señores que estaban establecidos y que tenían amistad con Jesús. Él les dejaba que cada uno siguiera en su vida. Al centurión, que fue a pedirle por su criado, el hijo del régulo, en fin, eran personajes de mucha relevancia social y de muchas posibilidades económicas. Jesús les dejaba para no quitar a nadie la esperanza de llegar a la perfección en su estado respectivo. Por eso no exigió a Pedro, al que encontró casado, que abandonara a su esposa. Sin embargo, a Juan, que lo encontró soltero, pues no sabemos que después tuviera la menor idea de casarse, una vez que había conocido a Jesús. Entonces, San Agustín, en su obra Del bien del matrimonio, dice que es mejor la castidad del celibato que la del matrimonio. Y los antiguos padres defienden lo que hemos dicho, que se puede compaginar la perfección con las riquezas y con el matrimonio. Y pensemos, como digo, en muchos personajes del Antiguo Testamento, pero cada uno en lo que Dios le llame. Esos géneros de vida en los que los hombres hacen uso del matrimonio no son modos de vida religiosa, solamente son seguimiento de Cristo bajo algún aspecto. Participan en cierto modo, de algún aspecto de la vida religiosa. Pero el seguimiento total y totalizante, totalizador de la persona, el que abraza, engloba todas mis potencialidades, también las físicas, también las corporales, pues ese sí que es la perfección del estado religioso,
de una manera integral. Y claro, lo integral pues está compendiado en las tres actitudes de los tres votos. En el poseer, en el procrear y fundar una familia y tener deleite carnal, y en el proceder con libertad y con autonomía. Y para regular esas tres cosas y para quitar impedimentos están los tres votos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero ya digo, hemos de ver todo esto siempre muy en positivo, muy en plan de don. Entonces, cuando hagamos nuestros exámenes, se trata de que vayamos a la raíz, no a las ramitas, a las hojitas, porque yo quito una hojita y el árbol sigue igual. Tengo que ir a la raíz, es decir, ¿dónde está la causa de esto? Y erradicar, arrancar ese raigón. Y en los votos, pues así. ¿Cómo es mi vivencia de la pobreza? Yo tengo un corazón libre. No, es que mire usted, tal día pusieron allí unas estampas en una mesa. Claro, no dijeron que eran de eso, pero yo luego cogí una. Déjeme de bobadas. Eso son bobadas. No, es una estampa de nadie. Es el corazón libre. En la pobreza y en la virginidad y en la obediencia, porque al final los tres votos se resumen en una palabra que es libertad. Pero no la libertad de hacer lo que me dé la gana, la libertad de haberle entregado voluntariamente todo lo que pudiera hacer y tener y querer a Dios. Y entonces lo que me estorba eso, pues me está estorbando la identificación con Dios y la unión con la voluntad de Dios. Hay que ir a la raíz. ¿Y cómo está la raíz de mi voto de castidad? ¿Cómo está la raíz de la vivencia de mi virginidad? ¿Cómo está la unidad de mi corazón? ¿Está indiviso o está hecho partes? En tal parcela no dejo entrar al Espíritu Santo, porque si eso sucede, aunque sea puro como un ángel, pues no soy virgen, porque no soy todo entero de Dios. Vamos a pedir luz. Luz al Espíritu Santo por medio de su esposa, Mater purísima, Mater castísima, Mater inviolata, Mater inmaculata. Y que la Virgen nos enamore más y más de eso que encanta tanto al corazón de Jesús en aquellos a quienes Él se lo ha concedido como don, que es la vivencia de la virginidad.